Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes el inicio de esta primera clase de la unidad número 4. Bienvenidos. Buenas noches, dice. Como dice compañero Olga, muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Lice. Como está compañerito, muy buenas noches. Bienvenido. Un gusto saludarle. Iniciamos el desarrollo de las actividades en relación a a este tema que obviamente se encuentra planificado para esta semana y vamos a hablar de las biomoléculas orgánicas. Vamos a hablar justamente de las biomoléculas orgánicas junto, obviamente, con el agua y las sales minerales que habíamos visto ya en la clase anterior. Las biomoléculas orgánicas son los componentes fundamentales de la materia viva. Son imprescindibles para el desarrollo de las funciones vitales y su principal constituyente es el carbón. Y dentro de estas características vamos a ver el primero, vamos a ver los glúcidos. ¿Cuáles son los glúcidos? Conocidos también como hidratos de carbono o simplemente azúcares, son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Estas biomoléculas son las más abundantes en la naturaleza y constituyen la principal reserva energética en la mayoría de los seres vivos. También cumplen funciones estructurales. Solemos distinguir tres grandes tipos de glúcidos que son. Iniciamos con los primeros, los monosacáridos. Son los glúcidos más sencillos formados por una cadena de entre 3 y 7 átomos de carbono. Según este número los clasificamos en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas respectivamente. Los monosacáridos por lo general son solubles en el agua, blancos y de sabor dulce y son las sustancias utilizadas por las células para obtener energía. Cuando los monosacáridos relacionan con el oxígeno, ocurre una reacción química donde se produce la ruptura de unos enlaces y la formación de enlaces nuevos. Si los enlaces que se rompen tienen más energía que los que se forman, se libera energía. Su fórmula química es CH2 de base N, donde N es el número de carbonos. Por ejemplo, una hexosa tiene 6 átomos de carbono. Su fórmula sería CH2 o base 6, lo que es lo mismo que 6C, H12 y O6, que ya que contiene 6 átomos de carbono, que corresponde a C6, 12 átomos de hidrógeno, que corresponde a H12, y 6 átomos de oxígeno, que corresponde o base 6. Eso en cuanto a la explicación para que ustedes puedan ver, obviamente puedan identificar cuando tienen este tipo de estructuras, este tipo de nomenclaturas, obviamente dentro de química. Los monosacáridos más representativos es la glucosa, la cual está formada por 6 átomos de carbono y 6 átomos de carbono y es utilizada como fuente de energía básica por muchos seres vivos. Este monosacárido es el más abundante en la naturaleza, se encuentra en las frutas y en la miel. Cada gramo de glucosa proporciona unas 4 calorías. Unos monosacáridos muy abundantes en la naturaleza son las fructosas, también presentes en las frutas y en la miel, la galactosa de la leche y la ribosa, constituyente de los ácidos nucleicos. En cuanto a los oligosacáridos, son glúcidos compuestos por la unión de entre 2 y 10 monosacáridos, los cuales se unen mediante enlaces o glucósidos. Al igual que los monosacáridos, son dulces y solubles en el agua. Los oligosacáridos formados por dos monosacáridos reciben el nombre de disacáridos y los formados por tres trisacáridos, así como los monosacáridos cumplen la función de aporte de energía a los seres vivos. La mayoría de los oligosacáridos representativos en los organismos vivos son disacáridos, de entre los cuales vamos a ver los que más se destacan a continuación. Iniciamos con la lactosa, formada por la unión de una molécula de galactosa y una glucosa. Se encuentra exclusivamente en la leche. La sacarosa, constituida por la unión de una molécula de glucosa y una de fructosa, es muy abundante en el reino vegetal y se extrae de la remolacha y de la caña de azúcar para obtener el azúcar de mesa. La maltosa resulta de la unión de dos glucosas, es el azúcar de la malta. Aquí nosotros podemos ver los que más se destacan dentro de los disacáridos.
En cuanto a los polisacáridos, es una sustancia formada por varias moléculas menores. La conocemos como polímeros, mientras que las pequeñas moléculas que la forman reciben el nombre de monómeros. Esto ocurre en los polisacáridos compuestos por, por un gran número de monosacáridos a manera de largas cadenas lineales o ramificadas. Al contrario de los anteriores glúcidos, los polisacáridos no tienen sabor dulce ni son solubles en el agua, pero cumplen principalmente un papel estructural en los seres vivos, aunque también actúan a menudo como reserva energética. Los polisacáridos son con funciones de reserva. Más representativos son el almidón y el glucógeno. El almidón es la sustancia de reserva energética propia de las plantas y se encuentra de forma abundante en las semillas y también en los tubérculos. Por otro lado, el glucógeno cumple la misma función que el almidón, pero en los animales se encuentra de manera muy abundante en el hígado también y en los moluscos. En cuanto a los polisacáridos con función estructural, los más representativos son la célula y la quitina. La celulosa forma la pared celular de las células vegetales y la quitina es el principal componente del exoesqueleto de los insectos y de los crustáceos de la pared que recubren las células de los hongos. Igual se encuentra este tipo de polisacáridos. En cuanto a los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, oxígeno e hidrógeno y en ocasiones por fósforo, nitrógeno y azufre. En general no son solubles en el agua, sino en disolventes orgánicos como el alcohol o la acetona. Los lípidos constituyen una reserva de energía, tienen función estructural o bien desarrollan funciones específicas. Entre los lípidos con funciones específicas se encuentran las hormonas lipídicas, como en este caso los estrógenos, que actúan como mensajeros intracelulares, y algunas vitaminas como la A, que son imprescindibles para el desarrollo de las reacciones metabólicas en nuestros organismos. La gran variedad estructural y funcional de los lípidos hace difícil su clasificación, pues la división más común consiste en la siguiente. Primero tenemos los lípidos saponificables. ¿Cuáles son los lípidos saponificables? La saponificación es un proceso químico en el que un lípido puede dar un jabón. Este tipo de lípido que produce esta reacción puede ser lipos saponificables, simples ácidos grasos y acilglicéridos y ceras. Y tenemos también lípidos saponificables compuestos por fosfolípidos y glucolípidos. En cuanto a los ácidos grasos, estos ácidos grasos son la estructura básica de los lípidos formados por cadenas largas de átomos de carbono. Los ácidos grasos pueden ser saturados si todos los enlaces entre los carbonos son sencillos o bien insaturados si bien algún doble enlace entre los carbonos. Así a temperatura ambiente 25 grados centígrados, los ácidos grasos insaturados son líquidos, mientras que los saturados son sólidos. Los ácidos grasos son moléculas antipáticas, que significa que tienen una zona hidrofílica con afinidad por el agua y otra zona hidrolífica que repele el agua, propiedad que permite que se formen micelas y bicapas lipídicas como la membrana plasmática dentro de nuestra célula. En cuanto al los acilgliceroles, también llamados acilglicéridos, son derivados de los ácidos grasos y son los lípidos más abundantes dentro de esta categoría. Los más habituales son los trigliceridoles o triglicéridos, compuestos por tres ácidos grasos y una molécula de glicerina. Los triglicéridos formados por ácidos grasos saturados son sólidos a temperatura ambiente y los conocemos como grasas, mientras que los compuestos por ácidos grasos insaturados son líquidos y los conocemos como aceites. Son insolubles en el agua y su función es de reserva energética, liberan mayor cantidad de energía en los glúcidos. En cuanto a las ceras son lípidos derivados de los ácidos grasos con insolubles, con una característica de insolubilidad en el agua.
Además de actuar como fuente de reserva energética, también cumplen funciones como impermeabilizar y proteger órganos tanto en los animales como la piel, los pelos y las plumas, y también como los vegetales en las hojas y en los frutos. Por eso ustedes han visto, por ejemplo, cuando existe el rocío en la mañana, ustedes verán que en determinadas hojas de determinados vegetales se forman unas esferas de líquido, esferas de agua, que obviamente nosotros le conocemos como rocío. ¿Qué es lo que hace eso? Obviamente es un proceso de repele que tienen determinadas plantas a través de las hojas y también en los frutos para que no ingrese directamente el agua o la humedad a su interior. En cuanto a los fosfolípidos, contienen un grupo de fosfato y están formados por una molécula de glicerina, dos ácidos grasos y una molécula de ácido fosfórico. Tienen función estructural, forman principalmente parte de la membrana plasmática de las células, aunque también cumplen con otros papeles importantes como la activación de enzimas y la síntesis de sustancias de señalización celular. En cuanto a los glucolípidos son lípidos que contienen uno o varios monosacáridos, normalmente glucosa o galactosa. Son muy abundantes en la cara externa de las membranas plasmáticas que conforman los glicocálix, zona de reconocimiento celular y recepción de antígenos. En cuanto a los lípidos insaponificables, estos lípidos no producen las reacciones de saponificación, pues de este grupo hay tres tipos de lípidos representativos que son, primero, los terpenos. Son un tipo de lípido que puede presentar muchas modificaciones, suelen tener estructuras multicíclicas que difieren mucho entre sí. Son los principales constituyentes de los aceites esenciales de las plantas y las flores. También dan coloración a algunos órganos vegetales y participan de la síntesis de la vitamina A, de la vitamina E y la K. En cuanto a los esteroides son lípidos con gran diversidad de funciones importantes en los seres vivos. El más representativo es el colesterol, que forma parte de las membranas plasmáticas y a partir de las cuales se sintetiza las hormonas esteroides. Estas hormonas son los cortisoides, las hormonas sexuales masculinas, tales como los andrógenos y la testosterona, y las hormonas sexuales femeninas, como son los estrógenos y la progesterona, y la vitamina D, que cumplen funciones de mineralización de los huesos y ayuda al desarrollo del sistema óseo. Dentro de esta característica, el contenido total de colesterol en el ser humano es de unos 140 gramos, 120 de los cuales forman parte de las membranas celulares. En muchas ocasiones, una concentración elevada de colesterol en la sangre se relaciona con un trastorno cardiovascular muy fuerte que conlleva a graves complicaciones clínicas. Esto es la arteriosclerosis. Obviamente es una saturación en todas las estructuras cardiovasculares que se van acumulando grasa hasta llegar a saturarlas, hasta llegar a cerrarlas y por ende obviamente son parte de las mayorías de los accidentes cardiovasculares que se presentan. Por eso dentro de nuestras dietas hay que tratar de evitar sobre todo grasas que son saturadas. Especialmente los aceites, que son los que más daño hacen al organismo. En cuanto a la prostaglandina, también conocida como ecosanoides, son lípidos que participan con hormonas en la reacción inflamatoria mediante la vasodilatación, la regulación de la temperatura corporal o favoreciendo el desprendimiento del endometrio durante la menstruación. Dentro de estos, por ejemplo, la vitamina C, existe una serie de compuestos imprescindibles para todos los seres vivos conocidos como vitaminas. Son un grupo muy heterogéneo y algunas son de naturaleza lipídica, pero otras no tienen estas características. Las vitaminas de composición lipídica derivan del isopreno, un compuesto intermedio en la vía de síntesis del colesterol. Son compuestos liposolubles y a continuación vamos a mostrar algunos de los ejemplos en cuanto a este tipo de vitaminas, la familia de las vitaminas. Dentro de esto tenemos la vitamina A1 y vamos a ver qué es en qué nos benefician y cuáles son también los estragos en caso de que nosotros no presentemos o no tengamos o nuestro organismo carezca de este tipo de vitamina. La vitamina A1 participa en la formación de los pigmentos visuales y mantiene la estructura del tejido epitelial.
Su carencia causa seroftalmia, esto es la resequedad de la conjuntiva, alteraciones en la piel y ceguera nocturna. Se encuentra en la yema del huevo este tipo de vitaminas, también en las verduras, en el hígado de bacalao y también en las zanahorias. La vitamina D3 aumenta la absorción del calcio y fósforo en el intestino y favorece la formación de las estructuras óseas. Su carencia produce raquitismo en los niños y osteomalacia en los adultos. Los síntomas de estas enfermedades son el reblandecimiento y la deformación de huesos. Se encuentra este tipo de vitamina en los aceites de hígado de pescado y en la leche entera de la vaca. La vitamina E protege las membranas celulares de la oxidación de de los lípidos. Su carencia produce infertilidad en algunos animales. Este tipo de vitamina se encuentra en los aceites vegetales, en la leche, en los huevos y en las verduras. La vitamina K1 favorece la coagulación de la sangre. Su carencia causa hemorragias. Este tipo de vitamina se encuentra en las hojas de las plantas verdes, en el hígado y en los riñones y algunas frutas. Existe otro gran grupo de vitaminas no derivadas del colesterol que se caracterizan por ser hidrosolubles. Estas vitaminas destacan por su importancia dentro de los organismos y entramos a la familia de las vitaminas de la B. Iniciamos con la vitamina B1. Esta interviene en la oxidación de los glúcidos. Su carencia causa beriberi. Esto es una enfermedad cuyos síntomas son debilidad muscular, pérdida de reflejos, confusión mental e insuficiencia cardíaca. Este tipo de vitamina se encuentra en los cereales, las legumbres y las verduras. La vitamina B2 participa en la respiración celular. Su carencia produce alteración en la piel y las mucosas y trastornos del crecimiento se encuentran en los huesos, en la leche, en el hígado y en las frutas, este tipo de vitaminas. La vitamina B5 y la B6 no se han observado alteraciones debido a la falta de la vitamina B5. La carencia, por el contrario, de la vitamina B6 provoca anemia y convulsiones. La vitamina B5 las podemos encontrar en la mayoría de los alimentos, mientras que la B6 se encuentran en los cereales y en los frutos secos. La vitamina B12 participa en la síntesis del ADN, por ende es fundamental en la maduración de los eritrocitos cuando existe una carencia o una insuficiencia en cuanto a la presencia de vitamina B12. Esta causa trastornos neurológicos y se encuentra este tipo de vitaminas especialmente en la carne. Y por último, la vitamina C, que obviamente todo el mundo sabe. ¿Dónde podemos encontrar la vitamina C? En las naranjas, en los limones y en general en toda fruta cítrica. Esta actúa como antioxidante y se encarga de proteger las mucosas. Su falta produce escorbuto, cuyos síntomas son inflamación de las encías e hinchazón de las articulaciones. Este tipo de vitaminas, esto es la vitamina C, se encuentra en vegetales frescos, frutas y especialmente en las frutas de carácter cítrico. Estas son algunas de las vitaminas, obviamente, que nosotros deberíamos consumir y obviamente que ustedes han podido observar aquí en qué tipo de alimentos nomás nosotros podemos encontrarlos. Así es que es importante consumir una dieta balanceada para que nuestro organismo obviamente se abastezca de cada una de estas vitaminas. Y al abastecer cada una de estas vitaminas no solamente mejora el funcionamiento de nuestro organismo, sino que también obviamente fortalece nuestro sistema inmunológico, lo que hace que nuestro organismo esté blindado ante posibles ataques de microorganismos patógenos, tales como bacterias y también como virus. Esto en cuanto a los diferentes temas que nosotros hemos ido analizando en el desarrollo de la presente clase. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de esta actividad. Por situaciones personales no se ha podido, no se alcanzó a dar la clase correspondiente a la materia de inglés, pero a partir de las 11 de la noche ya se encontrará en su aula virtual, así que pueden revisarla en función de los temas que también vamos a tratar dentro de esta clase. Señoras y señores, ha sido un gusto poder compartir el desarrollo de la presente clase. Les deseo que tengan un feliz resto de semana, un feliz fin de semana, un feliz feriado y nos estaremos viendo hasta la próxima semana en las siguientes clases.